Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Fernández de GBS Group. Hoy vamos a estar hablando sobre impuestos y regulaciones para inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos. Vamos a tener María Antonieta Díaz hoy con nosotros y estaremos ya se están conectando la mayoría de personas. Mientras esperamos por comenzar, si durante el seminario en cualquier momento tienen una pregunta, pueden hacer a la pregunta en el botón de Question and Answer, Q&A, que sale en la parte superior de su pantalla o inferior de su pantalla, en alguna barra arriba o abajo va a salir. Usen ese, no usen el chat que van a tener al lado. Si usan el chat al lado, se nos complica hacer el seguimiento de qué preguntas se han respondido. Entonces, si por favor usan el botón de Question and Answer, ahí les vamos a ir respondiendo cuando apliquen durante el seminario, o si no aplica en el momento, lo responderemos al final. También estaremos respondiendo algunas que puedan ser muy específicas por texto durante la conversación. Buenos días, María Antonieta. Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros hoy en nuestro webinar sobre inversiones inmobiliarias. Mi nombre es María Antonieta Díaz. Soy contadora. Tengo más de 30 años de experiencia. Además, soy enrolled agent. Tengo un bachelor y un máster en accounting. Y pues soy fundadora y directora de GBS Group, que tenemos 22 años en el mercado, trabajando para empresarios que están iniciando o manejando sus negocios en Estados Unidos. ¿Ya comenzamos entonces? Sí, podemos comenzar. Perfecto. Bueno, denme un segundo y comenzamos. Recuerden entonces sus preguntas en la cajita de Q&A, ¿ok? En el chat solo comentarios. Aquí las preguntas y Jorge nos va a estar ayudando. Ok, primero, algunas razones de por qué invertir en inmuebles en los Estados Unidos. Primero, tienes posibilidades de apalancamiento bancario. ¿Qué significa eso? Bueno, que posiblemente puedes comprar el inmueble con solo el 50 o el 70% del valor y el resto te lo pueden financiar. En algunos casos hasta más, pero normalmente en el área de inversiones es difícil que consigas más del 70% de financiamiento. Para otros tipos de compras inmobiliarias, que son viviendas principales y ese tipo de cosas, sí se puede conseguir hasta un 90% de financiamiento. En este caso, que vamos a hablar de inversiones, que son viviendas o propiedades en general, no tienen que ser viviendas, propiedades en general que están comprando para inversión. Crece libre de impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a revalorizar, lo compraste en $100 y va a valer en un tiempo 150, 200, 300. Ese incremento en el valor está creciendo libre de impuesto porque no vas a pagar impuestos sino solo cuando lo vendas sobre esa plusvalía. El flujo de caja podría ser libre de impuesto porque tienes pues deducciones por intereses y deducciones por la depreciación. Y podrías diferir o incluso eliminar el pago de impuestos sobre la ganancia de capital en la venta si utilizas una herramienta que se llama el 1031 Exchange, que más adelante se lo vamos a explicar. En cuanto al apalancamiento bancario, pues los préstamos, como les dije, se pueden conseguir préstamos entre un 50 y un 70% del valor de la propiedad. Los intereses de la hipoteca son deducibles del impuesto. Si es una vivienda que está alquilada y que está generando renta, pues van a poder deducir los intereses que paguen por la hipoteca que tengan. Y las tasas de interés pues son bastante bajas. Actualmente hay un rango entre 2.5 y 4% en residencial, que normalmente los préstamos son 15 y a 30 años, y en comercial entre un 5 y un 7%, y los préstamos normalmente son a 10 años, aunque hay algunas posibilidades de préstamos un poco más largos, si se hace, por ejemplo, a través del Small Business Administration, de la Administración de Pequeños Negocios, pero tienen que darse unas condiciones particulares, no es para cualquier tipo de propiedad, son propiedades que vas a utilizar para tu negocio, etc.
¿Cómo se calcula las ganancias o pérdidas de una propiedad que alquilas? Tú tienes tus ingresos por renta, que es lo que te pagan mensualmente, el alquiler, y luego le puedes restar todos los gastos asociados a esa renta. ¿Qué gastos? Bueno, tuviste que hacer publicidad, tuviste gastos de automóvil o de un camión, limpieza y mantenimiento, comisiones que hayas pagado a realtors, seguros, servicios contables y tributarios y servicios jurídicos. Y cualquier otro gasto que hayas tenido que puedas relacionarse con la producción de este ingreso por renta. Gastos gerenciales, de manejo, si tienes un property manager que lo está manejando, en fin, hay todos esos gastos. Puedes también el Homeowner Association, la asociación, el condominio, por supuesto todos los servicios que impliquen, en fin, todos los gastos que puedas relacionar con el ingreso van a ser deducibles. Intereses hipotecarios, gastos bancarios e intereses, reparaciones, suministros, impuestos que pagues por la propiedad, la asociación, depreciación, servicios públicos y otros impuestos. La depreciación pues es un cálculo que es netamente desde el punto de vista de impuestos, no es realmente dinero que sacaste para pagar algo, pero que es un gasto que vas a poder deducir. ¿Cómo funciona la depreciación de las propiedades? Para el caso de comercial, son 39 años. Es decir, que si yo compro una propiedad comercial, un edificio, un shopping mall o cualquier propiedad comercial, voy a depreciarla en 39 años y voy a poder llevar anualmente la porción, que es un 2.56% del monto total de la compra, a gasto. Entonces eso voy a deducirlo de los ingresos que genere y me va a permitir tener pues menos ganancia y por supuesto pagar menos impuestos. Entonces es un gasto deducible que no implica que salga el dinero de tu bolsillo. Entonces, en un ejemplo de una propiedad de $300,000, tenemos una depreciación anual de $7,692. Entonces, anualmente, eso va a ser un gasto deducible desde el punto de vista de impuestos que les va a permitir tener menos ganancia. En el cuanto a residencial, son 27.5 años, quiere decir que es un 3.64% anual del monto total de la compra del inmueble. En el mismo ejemplo de $300,000, de una propiedad de $300,000, estamos hablando de $10,900 que serían una deducción anual que tendrían solo por el cálculo de la depreciación, de la alícuota o la porción anual del monto de la compra, del valor de la compra del inmueble. Hay una herramienta que se puede utilizar que es muy útil para ciertos tipos de propiedades que se llama segregación de costos, en inglés cost segregation, que permite utilizar herramientas de impuesto para depreciación acelerada de los inmuebles y que es muy beneficiosa para ciertos tipos de inversión. Por ejemplo, nosotros hemos visto beneficiarse desarrolladores que hacen hoteles, por ejemplo, que pueden utilizar depreciación acelerada para sus inmuebles y eso hace que puedan tener mucho más flujo de caja porque pagan menos impuestos, porque la depreciación lo que hace es que baja el pago del impuesto. Entonces, es muy útil para inmuebles o remodelaciones de más de $300,000, porque la realidad es que se necesita involucrar un ingeniero o una firma de ingeniería que haga un análisis, un estudio para determinar qué cosas pueden utilizarse para los fines de segregar los costos. ¿Qué implica esto? Si tú tienes una propiedad comercial, que se deprecia en 39 años, como ya vimos anteriormente. Si tú lo dejas así, todo el inmueble se va a depreciar en 39 años y vas a poder llevar esa pequeña alícuota anual a
gasto. Pero ¿qué pasa? Que dentro de ese inmueble hay cosas que si tú las segregas y las agrupas de manera diferente, puedes colocarles una depreciación no de 39 años, sino más baja. Puedes llevarla a depreciaciones de 3, 5 años o 7 años. Entonces, por ejemplo, cosas que pueden utilizarse son quizás las puertas, quizás el aire acondicionado o otras cosas que son removibles del inmueble que pueden clasificarse de manera diferente para fines de impuesto y se cataloga como otro tipo de activo. Al catalogarse como otro tipo de activo que no es el edificio, entonces puede llevarse a una depreciación en menos tiempo y ayudar a hacer depreciación acelerada o incluso tomar la ventaja de llevar en el primer año la depreciación completa, tomando un bono, lo que llaman bonus depreciation, en fin, o sección 179, que es otra herramienta. Pero para que esto se pueda hacer, debe involucrarse una firma de ingeniería que haga ese análisis y determine qué cosas son factibles de separar del edificio para que puedan ser clasificadas, porque en caso de una auditoría, el IRS va a decir, bueno, ¿cómo tú determinaste que todas estas cosas son removibles del inmueble? Entonces, evidentemente esto tiene un costo y por eso hablamos de que es útil para inmuebles o remodelaciones mayores de $300,000 para que el costo-beneficio de hacer el estudio sea razonable, pero hemos visto para muchos clientes un beneficio impresionante que de verdad vale la pena tomarlo en cuenta. Jorge, ¿tú quieres comentar algo? Sí, y algo muy importante con esto es que no tiene que hacerse en el momento que compraste la propiedad. Se puede hacer posteriormente en años subsiguientes. Entonces, se puede hacer un ajuste. Vamos a decir que yo compré la propiedad en el 2015 y he venido tomando depreciación regular, simplemente a 39 años, con la mayoría de todo lo que está ahí a 39 años o a 27.5. Y después llego y decido hacer el estudio en el futuro. Uno puede traer toda esa depreciación que no tomaste, que debiste haber tomado en algún momento, a la fecha actual. Y hacer un impacto significativo en un año específico, cual le puede beneficiar. De todas formas, la depreciación, como la mayoría de los gastos, si se genera una pérdida, se acumulan. Entonces se puede hacer en cualquier año y después también afecta los años subsiguientes si la pérdida quedó acumulada, sea a nivel personal o sea a nivel corporativo. Así es, esta es una herramienta muy, muy útil que les recomendamos evaluarla. Como dice Jorge, es bien importante que no tiene que hacerse en el momento en que se hace la adquisición. Ustedes pueden tener un inmueble que ya tienen años con él y puede hacerse el estudio y puede tomarse la depreciación, el efecto hacia atrás. Así que es bien importante que lo tomen en cuenta, que lo analicen si es algo que les interesa y con mucho gusto podemos guiarlos en el proceso. Sí, también aquí un punto importante adicional con respecto a personas que de repente hicieron remodelaciones en propiedades que no son de ellos. También esto puede aplicar. Incluso hubieron unos cambios de legislación en el 2020 que se puede tomar depreciación acelerada para compañías que hicieron remodelaciones durante el 18, 19 y 20 de forma acelerada a propiedad que no es de ellos, sino propiedad alquilada. Entonces eso también es importante tomar en cuenta, un poquito fuera del alcance aquí, pero estábamos en el tema. Gracias, Jorge. Como siempre, muy acertados tus comentarios. Ok, sobre la declaración de impuestos. Todos los años, mientras una propiedad está alquilada, se debe completar una declaración de impuestos, se tienen que reportar. No importa si usted es residente o no de los Estados Unidos, si vive o no en los Estados Unidos, si usted tiene un inmueble en los Estados Unidos, usted tiene que reportar esos ingresos, no importa que le dé pérdida. Aunque le dé pérdida, usted tiene que reportar, tiene la obligación de reportar los ingresos y los costos y gastos que le generan esa propiedad y presentar una declaración de impuestos. Así que es muy importante que esto de presentar la declaración, pues nos conseguimos con bastante frecuencia gente que nos dice, yo tengo una propiedad en Estados Unidos hace años, pero yo nunca he declarado. Entonces, usted tiene la responsabilidad. Cualquier persona, residente o no de los Estados Unidos, tiene la obligación de declarar
cualquier ingreso que se produzca dentro de Estados Unidos por supuesto, los que son residentes fiscales de Estados Unidos tienen que declarar ingresos mundiales. Ahora, los que no son residentes solo declaran ingresos dentro de Estados Unidos. Y cuando tienes una propiedad, el ingreso que produce, la renta, se considera un ingreso con fuente americana y por tanto hay que reportarlo. Así que tienen que hacer su declaración. Sí. Un punto súper importante también que nos preguntan muchas veces, pero esas declaraciones ya están tarde y van a tener penalidades. Por lo general, si no hay pago de impuestos para un no residente, no van a tener penalidad para presentar estas declaraciones, pero sí se debe presentar, porque cuando después vayan a vender la propiedad, no van a poder utilizar las pérdidas que no declararon. Entonces, eso después termina siendo la consecuencia de pagar más impuestos en el futuro. Entonces es súper importante hacer esas declaraciones, aunque estén en pérdida. Se pueden hacer para atrás, mientras no haya pago de impuestos, no va a haber penalidad en el 95% de los casos. Correcto. Y muchas veces no hay pago de impuestos porque justamente cuando incluyes la depreciación, el gasto de depreciación, aunque te haya dado un flujo de caja positivo, es decir, que pudiste tomar dinero, recuerden que pueden restar la depreciación y eso es un gasto que no les sale del bolsillo y eso implica que muchas veces, aunque ustedes sientan que están recibiendo dinero por ese bien o esa renta que están recibiendo, al final, desde el punto de vista fiscal de impuestos, no van a tener ganancia porque al incluir la depreciación, que es un monto importante, se va a disminuir ese ingreso. Ok, como les comentaba, se incluye el cálculo de los ingresos menos gastos y se paga el impuesto sobre la ganancia que se genere. En caso de las pérdidas, pues se acumulan y se van a poder contrarrestar contra ingresos futuros que puedan tener. Las ganancias pagan impuesto a las tasas de impuestos ordinarias. Las tasas de impuestos ordinarias para el 2022 en Estados Unidos empiezan en el 10% y llegan al 37%. Para el caso de las personas que están solteras, estas son los brackets o los rangos. Estas son para las personas que están casadas y declaran en conjunto. Y estas son las personas que son cabeza de familia o head of household. En el caso de que sea un inversionista extranjero, la tasa que les va a tocar es la de solteros. Así que es esta columna la que utilizarían. Cómo funciona esta tabla, que a veces es muy confusa, es que los primeros $10,275 pagan el 10%, luego la fracción de la ganancia que esté entre 10,000 y 41,000 paga el 12%, y la que esté entre 40, vamos a suponer que la ganancia son $30,000. Si la ganancia neta es $30,000, los primeros 10,275 van a pagar el 10%, o sea, 1,027. Luego, el resto, entre 10,000 y 30,000, va a pagar el 12%. Y así sucesivamente, siempre van a tener una combinación de tasas, ¿ok? Porque siempre los primeros 10,200 van a pagar el 10%, la diferencia de entre 10,000 y 41 va a pagar el 12% y así sucesivamente. Okay. Estas tasas de impuesto aplican para rentas, para salarios, para ganancias de capital a corto plazo, o sea, menos de un año. Okay. Ok, ¿qué pasa cuando vendo una propiedad? ¿Que tengo que pagar impuestos? Sí. Si usted vende una propiedad en los Estados Unidos, pues tiene que pagar impuestos, a menos que sea su vivienda principal, que hay unas reglas allí que ya les voy a explicar. En ventas de inmuebles, tiene que pagar impuestos en caso de que haya ganancia. En el caso de que usted tuvo el inmueble más de un año, se va a considerar una ganancia a largo plazo y se utilizan tasas preferenciales. Las tasas de ganancias de capital a largo plazo son estas que ven acá. Si digamos, no tiene ingresos, tiene ingresos menores de 41,000 en caso de soltero o no residente, la tasa puede ser 0 incluso, pueden no tener ganancias de capital, o empezar en el 15%. La mayoría de la gente pues se mete en este bracket del 15% y es una tasa flat, si sus ingresos están en
$41.000 para los solteros no residentes o 83.350 casados declarando en conjunto o 55.800 para las cabezas de familia, ¿ok? Y si sobrepasan estos montos del 20%, entonces les tocaría una tasa del 20%. Para los residentes de Estados Unidos, si usted vivió en la propiedad 2 años, en los últimos 5 años, puede excluir hasta $250.000 de la ganancia. Tiene que haberla vivido y tiene que estar a su nombre la propiedad, ¿ok? Si está casado son $500.000. Es decir, que si usted vive en una propiedad 2 años y la vende tiene que haberlo vivido 2 años en los últimos 5 años. Es decir, que si usted la vivió 2 años y luego se muda y la vende en el año 4, también va a poder deducir va a tener ese crédito y no pagar impuestos sobre la renta por hasta $250.000 de la ganancia que se genere o $500.000 si están casados y si la propiedad está a nombre de los dos, ¿no? Entonces, eso es una exención bien importante que se puede utilizar en el caso de viviendas que una propiedad que usted viva y que esté a su nombre. Es muy importante porque si está a nombre de una entidad, no va a funcionar esto. Tiene que vivirla y tiene que estar a su nombre. Ok, vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se calcula la ganancia en el caso de la venta de un inmueble. Se toma el precio de venta, vamos a suponer que son $300.000 que vendí la propiedad, ¿ok? Luego le resto lo que me costó la propiedad, el precio de la compra. Es muy importante que en este precio de la compra también se incluye todo lo que sean los gastos de cierre que me generó esa compra, ¿ok? Hay un documento que todas las compras lo tienen que se llama HUD. En el HUD está un detalle de cuánto costó el inmueble y cuántos fueron los gastos de cierre de ese inmueble. Ese documento es muy importante porque de allí es que se puede tomar la información completa de el costo y los gastos de cierre. Si usted remodeló la propiedad, si le hizo una remodelación que le aumentó el valor, le puso pisos, le puso closets, le cambió la cocina, ese tipo de cosas que que agregan valor, no mantenimiento. No pinté, que le hice cosas de mantenimiento cosméticas, no. Lo que se puede capitalizar son remodelaciones que aumenten el valor o que remodelaste la propiedad. ¿Okay? Gastos de cierre. Los gastos de cierre de la venta también, pagas comisiones. Normalmente las comisiones de real estate son bastante altas, están alrededor del 6%. Eso también lo puedes restar como parte del gasto que has tenido o de la inversión que hiciste. La depreciación acumulada también, perdón, la depreciación acumulada, no la vas a restar, perdón, aquí hay un error, eso se suma. La depreciación acumulada es el gasto que ustedes han venido tomando cada año. ¿Se acuerdan lo que hablamos cuando tienen una propiedad arrendada? Que la van restando como parte de los gastos. Ahora, en la venta, esa depreciación van a tener que tomarla en cuenta porque eso es un gasto que ya utilizaron en su momento y aquí van a tener que ponerla y sumarla de vuelta. Entonces, eso les va a determinar la ganancia o pérdida que se determina para efectos de impuesto. Adelante, Jorge. Puedes salir del screen del slideshow y entrar otra vez y ya va a estar actualizada la lámina. Ah, perdón. Ok. Ok, listo. Gracias. Ok, en el caso de la depreciación acumulada, como les decía, se suma porque son gastos que ustedes ya tomaron, ¿ok? Ya los disfrutaron año a año, ustedes fueron restando esa depreciación y fueron obteniendo ese dinero, por ende aquí la van a tener que sumar. Entonces muchas veces
y existe en la mente de muchas personas cuando van a vender una propiedad que dicen, bueno, me costó 300, pero la voy a vender por, qué sé yo, 320. Nada más que me gané $20,000, pero no, desde el punto de vista de impuesto, es posible si esa propiedad estuvo arrendada y tomaron depreciación, que la ganancia sea mucho mayor de la que ustedes están estimando porque tomaron depreciación en los años anteriores. Y también eso se llama el recapture de la depreciación, el recapturar la depreciación, también se considera ingreso ordinario, no ingreso de capital, que es lo que normalmente van a pagar impuestos sobre la venta de la propiedad. Correcto, entonces ahí van a tener una combinación de una porción de impuesto a ingresos ordinarios, que son las tasas que les hablé del 10 al 37%, y van a tener la porción de la ganancia de capital que les corresponda por la diferencia, por la ganancia que se genera. Tenemos una pregunta de parte de Carlos. Pregunta si la depreciación acumulada no se ha utilizado anualmente, ¿se resta del cálculo de las ganancias? La respuesta ahí es no. Si debiste haber tomado la depreciación y no lo tomaste, perdiste el beneficio menos que hagas las enmiendas correspondientes. Y de todas formas vas a pagar impuestos como si lo hubieras tomado. Por eso es muy importante hacer las declaraciones y hacer las declaraciones bien. No, si tenías la opción de tomar una depreciación y por alguna razón no la incluiste en la declaración, es como si hubieras tomado esa declaración sin tener el beneficio, esa depreciación sin tener ese beneficio. Pero para los efectos del cálculo se va a tomar. Entonces hay que tener mucho cuidado y lo vemos muy común. No, yo no le tomé depreciación a ese inmueble. Pues sí, tienen que tomarla. Eso es lo que las regulaciones dicen y se va a asumir como que la tomaron aunque no hayan disfrutado del beneficio. Ok, hablemos de FIRTA. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado o han estado afectados por esta retención. Es una retención en la fuente que se hace para los no residentes. Esto aplica para los vendedores de propiedades que son no residentes de Estados Unidos. Normalmente el comprador hace una retención que puede llegar hasta el 15% del valor total de la venta, no de la ganancia, del total de la venta. Esta tasa pues puede variar en algunas circunstancias, ahora les voy a mostrar porque puede ser el 10% o puede no haber retención dependiendo de algunas circunstancias. Sí. Perdón. No, sigue. Ajá. Cuando declare o complete un withholding certificate, el IRS o el agente de cierre va a devolver la retención menos el pago de impuesto correspondiente. Es factible que usted pueda hacer lo que se llama un certificado de retención para evitar que le hagan la retención total, puede ser una retención reducida o incluso no hacerle retención, pero esto es un proceso que hay que hacer y que hay que someter al IRS, al Departamento de Rentas Internas, previo al cierre. Así que es muy importante que si ustedes están afectados por FIRTA, porque son no residentes de los Estados Unidos, busquen asesoría, nos llamen para que podamos ayudarlos en el proceso de completar el withholding certificate o ver si vale la pena hacerlo, porque hay un tema de temporalidad, de tiempos, de cuándo es la venta, que va a influir en si vale la pena o no hacer el withholding, el certificado de retención o no. Un punto aquí para agregar, es súper importante que tomen en cuenta de que la responsabilidad de esta retención no es del no residente vendiendo, es del comprador que le está comprando al no residente. Entonces, es súper importante de que, aunque ustedes específicamente no sea su caso, que son sujetos a esto, pero están comprando una propiedad que es sujeta a esto, o de un no residente, que tengan claro cómo funciona el proceso, porque el que después le caen las multas de no haber hecho la retención o haber hecho la intención de forma incorrecta, es al comprador, no al vendedor. Sí, esto es muy importante y nos hemos conseguido, porque ¿qué pasa? Cuando viene una persona que no vive en los Estados Unidos, no conoce las regulaciones en muchas de las situaciones y se descansa en profesionales. Hay un agente de cierre que se encarga y normalmente el agente de cierre sabe toda la información y las regulaciones que tiene que cumplir y hace este trabajo, digamos, de hacer la retención. Pero nos hemos conseguido con circunstancias donde no necesariamente la gente de cierre conoce las regulaciones. Entonces es muy importante y siempre lo decimos, al final las consecuencias son suyas, usted es el responsable, si usted es un comprador
y le está vendiendo, usted tiene la obligación de verificar que efectivamente si le está vendiendo a alguien o a alguna persona natural o jurídica que es no residente de los Estados Unidos, esta retención puede aplicarle y debe entender el proceso para que pueda tomar las acciones necesarias o decirle al profesional que lo está ayudando, yo entiendo que podría aplicar, por favor revisen, cosa de que se tome en cuenta. Sí, tenemos un par de preguntas. Nos preguntan cuánto se está tardando en devolver el dinero retenido cuando se somete un withholding certificate. Esa es una muy buena pregunta. Los withholding certificates actualmente estamos viendo que se pueden tardar entre 6 a 9 meses. Incluso desde el año pasado, a menos que sea muy temprano en el año, hablando del primer trimestre básicamente, enero, febrero, marzo, no le estábamos recomendando a nadie hacer un withholding certificate, sino enviar los dólares y después reclamarlos en la declaración de impuestos, porque en los tiempos no tenían sentido, porque ibas a estar reclamando el withholding certificate en el mismo momento que vas a presentar la declaración de impuestos. Tendría que no te ahorraste ningún tiempo con los dólares en la mano. Entonces... A ver, para explicar un poco sobre qué significa esto, porque mucha gente cree, es que voy a tener que pagar el 15% de la venta. No. Lo que sucede es que si usted es extranjero, el IRS dice, mira, sabes que yo no sé si tú vas a declarar, no sé cuánto te estás ganando en la transacción, así que obliga al comprador a retener el 15% de la venta en caso de que usted no vaya y no presente. Entonces, es muy importante que si usted no tiene una ganancia que vaya a tener que pagar impuesto el 15% de la venta, que en la mayoría de los casos es, usted haga el cálculo, que busque ayuda profesional para hacer el cálculo de efectivamente cuánto es la ganancia y determine cuál es si vale la pena o no hacer un withholding certificate, tomando en cuenta los tiempos y tomando en cuenta el monto que realmente le toca pagar. Entonces, no es que usted va a pagar el 15% de la venta, le hacen una retención preventiva, por llamarlo de alguna manera, que van a aguantar ese dinero, el IRS, hasta que usted presente una declaración y le diga al IRS, esto fue lo que vendí, esto fue lo que me costó, todo el cálculo que ya hicimos antes con todos los gastos de cierre, etcétera, la depreciación, todo el cálculo y cuál es realmente su ganancia. Y sobre esa ganancia neta le van a aplicar las tasas que ya les comenté, si es a largo plazo, ganancias de capital, del 0 podría ser del 15% o del 20% dependiendo del valor del monto de la ganancia. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo, un organigrama ahí bien chévere que nos ayuda a entender cómo funciona el FIRTA. Si usted es un vendedor, el vendedor es una persona extranjera. Si es no, pues no hay FIRTA, no hay nada que hacer. Si es sí, entonces el comprador es un individuo. Si es no, entonces va a retener una tasa del 15%, es decir, si es una entidad jurídica, la dueña, una entidad jurídica extranjera. Si es un individuo, entonces se puede aplicar una exención adelante. Esto es la entidad jurídica comprando, que no es la que es sujeta a retención. Eso puede ser, si está comprando una corporación americana o comprando una LLC, por lo general ya inmediatamente tienes que saltar el 15%, porque esa propiedad no va a poder certificar el siguiente paso, que es el que van a vivir en esa propiedad. Correcto. Entonces, el comprador o un familiar del comprador tiene la intención de vivir en una propiedad al menos 50% del tiempo en los próximos 2 años, se necesita un documento firmado por el comprador que indique esto. Es como una declaración jurada de que efectivamente lo van a vivir al menos el 50% del tiempo. Muchas veces se consigue con que no quieren comprometerse y no lo firman. Si es no, entonces pues hay que retener el 15%. Si es sí, va a haber varias circunstancias. Si el precio es menor a 300,000, entonces no hay retención. Si está en 300,000 y 1,000,000, se retiene el 10% y precio de venta mayor a 1,000,000, el 15%. ¿Ok? Entonces, esto pues es una explicación de cómo
funciona el FIRTA gráficamente, que ayuda un poquito a entender el proceso. Sí, cuando estamos hablando, y había una pregunta sobre el término de no residente, cuando estamos hablando de no residente, estamos hablando de no residente fiscal de los Estados Unidos para efectos de todo el tema de FIRPTA. En el caso de FIRPTA, el no residente fiscal significa personas que no tienen green card o son ciudadanos americanos o no cumplen con el test de presencia sustancial de los 183 días en el año. O sea, esas son las Sí, personas que hay son que no tomar en residentes. cuenta, hay que tomar en cuenta eso porque una persona puede no tener green card y no ser ciudadano, pero ser residente fiscal de los Estados Unidos, ¿ok? Porque pasó más de 183 días en el país o porque por el test de presencia sustancial de los 3 últimos años es residente fiscal. Entonces, es muy importante que esa pregunta se haga adecuadamente, porque si la pregunta es solo, ¿tiene green card o no? No va a ser suficiente. Es posible que la persona sea residente fiscal de los Estados Unidos y simplemente tiene una visa cualquiera que le permite vivir aquí en los Estados Unidos y pasó más de 183 días en el año. Entonces, eso es bien importante. Ok. Cuando se hace el withholding certificate, el agente escrow, la empresa que se encarga de la retención, que es el agente del comprador, devuelve la retención o parte de la retención en 45 días en caso de que se aplique un withholding certificate con el IRS antes del cierre. Pero esto es solo si el IRS ha respondido. En el peor de los casos, el IRS tiene su dinero hasta que presente la declaración de impuestos. Como les digo, esto es una retención preventiva. Cuando ustedes hacen su declaración, finalmente pues va a darse el monto que les toca pagar y le van a devolver la diferencia en la cuenta que ustedes o la dirección que ustedes indiquen. Por favor, siempre indiquen una cuenta de banco, porque si ponen una dirección y envío por correo es mucho más lento. La recomendación siempre es que utilicen un depósito directo para que sea lo más rápido posible. Sí, y específicamente aquí con el tema de los tiempos, si están pensando vender una propiedad y no tienen número de ITIN, revisen si pueden optar por uno temprano, de forma de que no tengan que esperar el trámite del ITIN, que se tarda posiblemente hasta 12 semanas. El ITIN es el número de identificación fiscal para personas que no tienen número de seguro social, y lo hacen previo a la venta, de forma de que cuando ya van a la venta todo ya va con el número y todo fluye bastante más rápido. Eso es fácil, te puede ahorrar 3 meses en el trámite del FIRPTA. Tenemos una pregunta: ¿se puede enviar el ITIN conjuntamente con los documentos del FIRPTA en el momento de cierre? Sí, pero ese es el proceso que se va a tardar más. Posiblemente, actualmente es muy posible que se tarde más de un año. Sí, el tema es que cuando mandas la solicitud del ITIN va a pasar primero para que te asignen el ITIN y luego que asignan el ITIN es que van a procesar el withholding. Entonces, si el ITIN se tarda 4, 5, 6 meses y después procesan el withholding, son otros 3, 4, 5 meses, o sea, un año o más que podría tardar. Entonces, por eso la recomendación siempre es, en cuanto tengan la documentación necesaria para tramitar un ITIN, tramítenlo, porque les va a ahorrar tiempo en la venta, en el proceso de recuperación de la retención. Importante, si tiene FIRPTA, contrate un contador experto en el tema. Es un tema complejo, no todos los contadores lo manejan, así que muy pendientes para que puedan manejarlo adecuadamente. Nosotros nos ha tocado resolver temas de problemas de retenciones de FIRPTA que tuve un caso, un cliente que tenía $60,000 retenidos como 3 años y no había forma. Bueno, 3 años no era menos, 2 años y pico, pero nos costó muchísimo por errores, por no haber colocado, por haber enviado la retención sin un número de identificación fiscal y luego la asignación, la plata no aparecía, el IRS no la conseguía. Bueno, todo un lío que costó documentar todo eso para que el IRS finalmente dijera, ok, aquí está el dinero, y hacer el match y poder entonces que efectivamente lo devolvieran. Entonces, se puede complicar muchísimo. La recomendación es que desde un principio usen la asesoría adecuada para tratar de que el proceso se lleve coherentemente y no se cometan errores en el medio que luego compliquen la devolución de la plata. Como les dije, hemos visto retrasos de 2 y 3 años para devolver el dinero y es complicado.
Esos 2 o 3 años no son por COVID, sino por errores, sino por COVID. Simplemente actualmente se puede tardar fácil 6 a 9 meses. Cualquier retraso ya te pone en básicamente un año. Y si tienes que sacar el ITIN en el momento, también puedes estimar un año. Sí, estos 2 o 3 años es incluso haciendo una declaración, no estamos hablando ni siquiera de withholding, estamos hablando de una declaración, porque ¿qué sucede en la declaración? Ustedes van a hacer, se va a presentar el cálculo de la ganancia que se generó o la pérdida que se generó en la transacción, el ingreso, perdón, en la venta, menos los costos, más la depreciación, en fin, todos los renglones para determinar la ganancia neta. Pero entonces, si hubo una retención en la fuente, FIRTA, se va a presentar también la retención que les hicieron. Entonces, mira, sí, me toca pagar $20,000 de impuestos, pero me retuvieron 50,000. Entonces, hay que colocar los 50,000. Pero, ¿qué sucede? Lo que sucede muchas veces es que cuando envías esa declaración, si el IRS no puede hacer el match entre los 50,000 que tú estás diciendo que te retuvieron con los 50,000 que envió el agente de retención, el comprador, entonces no te van a hacer la devolución y te van a decir, no, usted me debe esos 30,000 porque no. Entonces esas cosas suceden y complican muchísimo y se tarda terrible para lograr devolver ese dinero. Sí, teníamos otra pregunta. Si el dueño del inmueble es una LLC, la LLC el dueño de la LLC es extranjero, no residente fiscal de los Estados Unidos, si aplica la retención. Depende, porque la LLC, la terminación LLC no nos dice qué tipo de compañía es. Entonces, depende del tratamiento fiscal que tenga esa LLC. Si es una sociedad de personas, un partnership que tiene más de un socio, por lo general no. Si es una corporación tipo C, no aplica tampoco. Si es una LLC de un solo dueño, que está tratada fiscalmente transparente, como disregarded entity, sí aplica la retención. Hemos visto en el caso también de partnerships que los dueños todos son extranjeros, que el agente de cierre y el abogado de cierre quieren hacer la retención de todas formas, netamente porque tienen muchos dueños extranjeros, aunque técnicamente no aplica. Sí, así que es muy importante, todos estos conceptos son complicados. A veces, como decía Jorge, el solo hecho de ver que es una LLC no va a ser suficiente para determinar si le corresponde o no le corresponde hacer retención. Entonces, hay que saber hacer las preguntas, hay que pedir la documentación necesaria para ver, en el caso de la LLC, cómo es tratada fiscalmente para los efectos de que le aplique o no la retención. Sí. Por eso siempre recomendamos, busquen asesoría, porque la realidad es que es un tema complejo que no es fácil de manejar sin experiencia en el tema. Tenemos otras preguntas. Si cuando se hace la declaración para recuperar el dinero, ¿qué otro gasto se puede agregar? Los gastos de cierre normalmente están incluidos en el cierre, pero ¿hay alguna otra cosa que se pueda poner? Igual que habíamos conversado previamente, los gastos asociados a las rentas se pueden incluir, y los gastos de cierre, remodelaciones que se le hayan hecho a la propiedad son parte de tu base de costo y el proceso de venta. Entonces todo eso se puede incluir. No estoy seguro y si tienes, por supuesto, pérdida acumulada que se te haya ido generando a través de los años, también eso va a afectar el cálculo. Correcto. Sí, no es tan fácil el cálculo porque hay una mezcla de cosas, ¿ok? Ahí está el recapture o la recuperación de la depreciación, que va a ser a tasas ordinarias. Van a haber pérdidas acumuladas, o pueden haber pérdidas acumuladas que también se van a tomar en cuenta, y todo lo que tiene que ver con el cierre y los gastos de cierre o remodelaciones. Los gastos operativos de la renta no se van a tomar en cuenta por la vía de la renta de ese año, el ingreso de la renta menos los gastos, y la ganancia o pérdida que se genere va a afectar el cálculo. Pero, digamos, no es tan sencillo así como que, y no es que para la renta, perdón, para el cálculo de la ganancia de capital, pueden tomar en cuenta otros gastos. Las cosas que pueden tomar en cuenta para eso son bien limitadas en función que tienen que ver con erogaciones capitalizables que hayan hecho para el inmueble o gastos de cierre, ese tipo de cosas que, como les expliqué anteriormente.
Ok, el withholding certificate o el certificado de retención es un procedimiento donde se le justifica al IRS, al IRS, al Departamento de Rentas Internas, cuál es el máximo impuesto posible a pagar, y esto se hace antes de hacer la declaración para tratar de recuperar, como le decíamos, el dinero antes. Si se hace antes del cierre, se puede hacer para que el agente de cierre no envíe el dinero al IRS y lo envíe. Puede agilizar significativamente el proceso para la devolución de la retención. Sin embargo, como les mencionaba Jorge anteriormente, todo depende de cuándo están vendiendo la propiedad. Si la propiedad la están vendiendo en octubre, y ya en febrero del siguiente año pueden hacer la declaración, es muy posible que no tenga sentido hacer un withholding certificate para tratar de recuperar antes el dinero, porque el proceso se está tardando tanto que va a llegar febrero y todavía no van a haber tenido un resultado del withholding certificate. Va a ser mejor simplemente que ese dinero lo envíen al IRS, que lo envíen con un ITIN, por favor, con un número de identificación, porque si se envía sin número de identificación, luego recuperarlo es muy complicado. Y luego entonces se hace la declaración y se recupera el dinero que exceda del impuesto que les corresponda pagar. Como les dijimos, contacte a un contador cuando sepa que usted va a vender con suficiente tiempo para que lo ayude en el proceso y se evite problemas e inconvenientes. Ok, hablemos cómo diferir el pago de impuestos en la venta de un inmueble. Existen herramientas en las leyes de impuestos de los Estados Unidos que permiten diferir el pago de impuestos. Y una de esas herramientas es el 1031 Exchange, que pueden haberlo escuchado muchas veces. El 1031 permite intercambiar una propiedad por otra, difiriendo el pago del impuesto sobre la ganancia de capital. Se debe comprar otra propiedad en 180 días. Hay una serie de regulaciones que hay que cumplir. Imagínense que esto es como que ustedes le pidieran un préstamo al IRS sin intereses, porque no le van a pagar esos impuestos, van a diferir ese pago para reinvertirlo en otra propiedad. Es una herramienta muy interesante si usted quiere ese dinero o parte de ese dinero que tenía invertido en una propiedad, reinvertirlo en otra, porque también puede hacerlo parcial. Es decir, yo vendí una propiedad de 300,000, pero solo quiero reinvertir 150, entonces voy a tener que pagar impuesto por el 50%, por la ganancia equivalente a ese 50%, y el otro 50% lo puedo diferir. El 1031, ¿cómo funciona? No es que simplemente por yo decir que voy a comprar otra propiedad voy a poder diferirlo. Para que el 1031 funcione, usted no puede tocar esa plata. ¿Ok? Si usted toca la plata, se la pusieron en su cuenta de banco, 1031 no existe. Para que el 1031 exista, usted tiene que contratar un intercambiador profesional autorizado por el IRS, que eso es una empresa que se encarga de hacer este tipo de trámites y que cumple con todos los requerimientos y que cobra, por supuesto, por ese servicio. Y en el cierre, el dinero, el producto de la venta va a ir a esa compra, a esa empresa intercambiadora, y lo van a aguantar allí. Y usted va a ir a buscar las propiedades y le tiene que decir a la empresa intercambiadora en los próximos 90 días 3 opciones de propiedades, y tiene que hacer un cierre en 180 días. Y esa empresa de cierre manda directo el dinero para la compra. Usted no puede tocar esa plata. La porción de dinero que usted toque de esa transacción automáticamente va a ser gravable. Entonces, cuando usted quiere hacer un 1031, no es que usted llegue al cierre y dice, quiero hacer un 1031. Si usted lo quiere hacer, tiene que planificar con anticipación y contratar al intercambiador, y que toda la documentación se pueda preparar con tiempo. Entonces, es muy importante, si usted quiere hacer uso del 1031, que con tiempo planifique. Eso es key en este tema. Así que muy importante la herramienta del 1031, tómenla en cuenta. Incluso usted puede diferir el impuesto por muchos años, es decir, usted por varias transacciones. Usted puede decir, tengo estos 300,000 y los reinvertí, y tuve otra propiedad 5 años o 10 años y lo volví a reinvertir, y
puede tener 1031. Si en ese proceso usted fallece, no se paga impuesto, o sea, puede incluso evitar el pago del impuesto. Mucha gente utiliza el 1031 para propiedades que quieren dejar como herencia y a los hijos, etcétera. Entonces simplemente mantienen ese dinero haciendo 1031, vendiendo propiedades. Ojo, son propiedades de inversión. No sirve para propiedades que usted va a hacer flipping, tiene que ser propiedades que usted va a rentar y a mantener a largo plazo. Esto no sirve para otra cosa, ¿ok? Esas son las condiciones para que el 1031 se dé. Pero para el que tiene inversión en inmobiliarias y las quiere a largo plazo, puede ser una herramienta muy interesante porque usted se va a ahorrar ese 15% de impuestos sobre la renta que le tocaría pagar sobre la ganancia, y ese dinero, en vez de pagárselo al IRS, usted lo va a agarrar y lo va a reinvertir y va a tener más dinero para reinvertir en inmuebles. Entonces está difiriendo. Pero ¿qué sucede si yo después de 15 años que compré 3 propiedades y hice 1031, vendo? Y ahora sí quiero realizar el dinero y no quiero seguir invirtiendo en inmuebles. Entonces, ¿qué va a pasar? De la primera venta a la última, me van a calcular la ganancia y voy a tener que pagar el impuesto por toda la ganancia de capital que se haya generado. Por eso les hablamos de diferimiento. A menos que haya un fallecimiento, que ahí sí ya no hay que pagar el impuesto, la ganancia de capital, hay que pagar la ganancia de capital desde el momento inicial hasta que se deje de hacer el 1031. Por eso es que se habla de diferir. Ok, impuesto a la herencia. Este es otro tema que también es muy importante porque todos los bienes que uno tiene, que tiene dentro o fuera de los Estados Unidos, si uno es residente fiscal de los Estados Unidos. Oh, sorry. No sé, esto empezó a hablar. Entonces, si usted es residente de los Estados Unidos, todo lo que tiene, los bienes que tiene fuera o dentro de Estados Unidos, están sujetos a lo que se llama estate tax, que es impuesto a la herencia. ¿Ok? Si usted es no residente de los Estados Unidos, es sujeto a impuesto a la herencia de los bienes que tiene en los Estados Unidos. ¿Ok? Para los residentes que tienen Green Card, tienen una exención de hasta 12 millones en el 2022, 12.06 millones de dólares de exención, es decir, los primeros 12 millones de su estate o de su patrimonio, cuando usted fallece, son exentos de impuesto a la herencia. Lo que sobrepase 12 millones es lo que va a pagar impuesto a la herencia. ¿Ok? Esto es el que tiene Green Card o es ciudadano. Ahora, los que son no residentes o residentes fiscales pero no tienen Green Card, ojo aquí, porque es muy importante. Para efectos de impuesto a la herencia es diferente que impuesto sobre la renta. Cuando hablamos de impuesto a la ganancia, a la renta, usted es igualito, un no residente que no tenga Green Card, si pasó 183 días, es igualito que un ciudadano o residente con Green Card. Pero en el caso de estate tax, de impuesto a la herencia, es diferente. En impuesto a la herencia, si usted no tiene Green Card, aunque sea residente fiscal para efectos de impuesto sobre la renta, la exención son solo $60,000. Quiere decir que si usted tiene un bien o bienes en general, porque el estate incluye vehículos, joyas, vivienda, inversiones, todos los activos que usted tiene en el momento de fallecer, lo que usted tenga en Estados Unidos, si usted no tiene Green Card, la exención son solo $60,000. Por eso siempre hablamos de que es muy importante para los extranjeros que no tienen Green Card, que no viven aquí o que viven aquí pero no tienen Green Card, tomar muy en cuenta que todas las inversiones que tengan pueden estar sujetas a impuestos sucesorales. Y esto es un impacto bien importante en caso de fallecimiento. Esto es porque la exención para las personas que no tienen Green Card son solo $60,000. Los impuestos sucesorales son bien onerosos. Empiezan en el 18%, pero llegan al 40%. Esto es más de 1 millón, lo que tenga más de 1 millón, así que esto puede ser un monto importante. Así que es muy importante que tomen en cuenta el tema sucesoral porque puede ser un impacto muy, muy oneroso y que
la responsabilidad, lo que termina sucediendo es que si la persona fallece, van a tener que salir a vender propiedades para poder pagar los impuestos. Entonces, eso tómenlo muy en cuenta y busquen asesoría al respecto. Ok, algunas herramientas que se utilizan para evitar el impuesto a la herencia es que el dueño sea una compañía foránea. Si usted es no residente de los Estados Unidos o no tiene green card, tiene inversiones en territorio americano, es conveniente que una entidad extranjera jurídica, no una persona natural, pueda ser el dueño de esas inversiones para que no haya herencia en un momento dado. Esta es una herramienta que podrían utilizar. Una LLC, que es una sociedad de responsabilidad limitada, lo que hace básicamente es que lo protege contra demandas, pero no le evita la sucesión. Entonces, no por el hecho de que usted ponga a nombre de una corporación o de una LLC una propiedad en Estados Unidos, eso no tiene ninguna protección sucesoral. Para que la protección sucesoral pueda existir, el dueño de esa corporación o de esa LLC o de ese bien tendría que ser una entidad jurídica extranjera que no fallece, ¿ok? Pero no personas naturales. Bueno, hasta aquí hemos llegado a la información que tiene que ver con las regulaciones que enmarcan las inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Si tienen preguntas, dudas, este es momento, sé que han venido haciendo, hemos ido respondiendo, pero en este momento pues pueden también continuar haciendo preguntas. Vamos a dar un espacio para responder las preguntas. Tenemos algunas preguntas que ya hemos ido respondiendo por texto, pero las voy a repetir de todas formas aquí en vivo. ¿Qué pasa cuando las propiedades están a nombre de un trust? Las propiedades pueden estar a nombre de un trust y depende del tipo de trust que creó. Por lo general, la mayoría de las estructuras de trust estándares son transparentes fiscalmente y aplica todo lo que estamos hablando igualito para que sería para un individuo. Hay algunos trusts que son irrevocables y eso ahí depende de quién es el trustee y hay algunas reglas adicionales que pueden aplicar. Nosotros no somos agentes de 1031 exchange, aunque eso después afecta las declaraciones de impuestos que hay que hacer, eso se incluye ahí, pero el agente que guarda el dinero es uno que tiene que tener unas cuentas de banco especiales, entonces si necesitan a alguien les podemos recomendar a alguien que pueda hacer ese trabajo. Si personas residentes o no residentes pueden optar por los Opportunity Zones y la 1031 Exchange, la respuesta con el 1031 Exchange es sí. Los Opportunity Zones no estoy seguro si aplica igual o no. Teníamos otras preguntas. ¿Se puede poner nombre de una fundación en el extranjero? Eso van a tener que revisarlo con su abogado. Por lo general sí, pero revisen lo que realmente puedan hacerlo con su abogado. El 1031 Exchange no sirve para una corporación que se dedica a construir y vender propiedades. No estoy seguro, podemos revisar eso si lo necesitamos. Sí, pero no, si lo que hace es construye y vende, no, a menos que mantenga la propiedad, la rente y las mantenga. O sea, la idea del 1031 es promover la inversión a largo plazo. Entonces, si simplemente construiste y vendiste, no tiene sentido. Tú tuviste, tienes que tenerla rentada por al menos un año y luego venderla para que el 1031 pueda, es lo que se llama una propiedad de inversión. Esta presentación está disponible, sí, la presentación está grabada y la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube y van a recibir un correo electrónico con la presentación en las próximas 24 o 48 horas. Si yo tengo una E2I y por lo que veo no me conviene comprar una propiedad con la E2I que recomiendan para poder comprar sin tener que pagar herencia. Ok, son dos cosas. Hay que revisar su caso particular y
Claro, pero son dos cosas aparte. La LLC realmente lo que los ayuda y lo que hace, imagínense que la LLC es como una cajita de protección. Y si usted va a rentar la propiedad, esa es una propiedad que va a tener riesgos. Entonces, lo que hace la LLC es protegerlos de esos riesgos, de demandas, etcétera, y de separar de otros bienes que usted tenga. Eso es lo que la LLC realmente hace. O sea, no es que no le convenga, tienen usos diferentes. Entonces, muchas veces, y la mayoría de las veces, la recomendación es comprar las propiedades de inversión con una LLC. El tema sucesoral es otro tema aparte que no tiene que ver con el hecho de que esté o no esté en la LLC o que no le convenga comprarla a través o con una LLC. De hecho, a veces puede ser, no necesariamente es una LLC. Nosotros tenemos clientes también que a veces les es conveniente hacer una corporación. Todo depende de las circunstancias particulares de cada quien y de lo que piense hacer. Y, por ejemplo, el efecto o no de FIRTA también es importante. Así que hay muchas variables que hay que tomar en cuenta. Si fallece un socio único de la E2, propietario de un inmueble debe pagar impuestos a la herencia, y quién asume el carácter del socio obligado a pagar el impuesto. El carácter del socio obligado a pagar el impuesto de la herencia es el mismo que falleció. No es otra persona, no es ni siquiera la familia de ellos, es el estate. Es lo que se llama el estate, es el patrimonio. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? La persona ya no está, pero automáticamente ese estate, ese patrimonio toma vida y ya es una persona fiscalmente hablando que tiene obligaciones fiscales. Tiene obligación de presentar una declaración, tiene obligación de pagar los impuestos correspondientes. Así que el estate o el patrimonio es el que tiene la responsabilidad. No son los herederos, es el patrimonio. Incluso antes, y de hecho por eso es tan importante que puedan tener asesoría de un abogado especialista en el área de real estate, patrimonial, y que los ayude a estructurar adecuadamente todo para que en caso de fallecimiento, ¿qué sucede? Porque la mayoría de las veces lo que sucede es que, bueno, todos creemos que no nos vamos a morir, pero lo único que sí tenemos seguro es que vamos a pagar impuestos y que nos vamos a morir. Entonces, es importante que tomen en cuenta las circunstancias que suceden, porque si no, lo que sucede es que terminan dejando un problemón y es bien complicado cuando no se estructura. Y si son patrimonios importantes, primero cuesta dinero porque el gobierno, si no hay ninguna estructura, no hay un trust preparado, no hay ¿cómo se llama? Un will, si no se ha dejado estructurado, lo que va a suceder es que el gobierno va a tomar ese patrimonio y va a nombrar un liquidador, digamos, que en este país se llama probate. Va a ser un probate y va a contratar el gobierno, que lo va a tener que pagar ese estate, ese patrimonio. Va a contratar un abogado de oficio que se va a encargar de la liquidación de ese estate. Y eso cuesta dinero. Puede costar un 5, un 6% del valor del estate, y además hasta que no se hagan todas las liquidaciones y se decidan todas las cosas, no van a poder los beneficiarios hacer uso de ese patrimonio. Entonces, por eso siempre se recomienda que para efectos sucesorales tomen las previsiones necesarias para dejar listo todo, cosa de que el día que ustedes no estén, automáticamente ese estate tenga una estructura y tenga todo el detalle de lo que ustedes en vida dejaron estructurado que se hiciera, para que se eviten este probate, este costo adicional, y que se haga lo que ustedes decidieron que querían que se hiciera o se repartiera de la manera que ustedes consideraban conveniente. Sí. Bueno, aquí se nos acabó el tiempo por hoy. Igual como mencionamos, va a estar grabada la sesión y la estaremos publicando en las próximas 24 horas. Nuestra información de contacto está aquí en pantalla y como siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, un placer como siempre, gracias por el apoyo y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, estamos a punto de llegar a 10,000 suscriptores, así que vayan ya mismo y suscríbanse al canal de YouTube y compartan la información y denle la campanita para que les avise cuando subamos videos, así que ya saben, síganos en todas las redes. Un placer y muchísimas gracias por acompañarnos.